Bienvenidos a Mi Gente de Puri, un programa dedicado a gente común, pero que ha sobresalido en uno u otro aspecto, ha trascendido, ha dejado huella. Son personas que tienen algún talento o virtudes, son ejemplos dignos de seguir, nacidas aquí o purificenses adoptivos. El programa de hoy está dedicado a un docente licenciado con especialización en edumática, que es la informática aplicada en la educación. Además ha sido catedrático, investigador, sindicalista, luchador pacífico por las causas sociales y melómano, entre otras actividades. Él es Egidio Monroy. Bienvenido, Egidio. Gracias, Abraham. Con gusto atendiendo su gentil visita. Bueno, profesor, vamos a comenzar desde sus inicios en su niñez, nacido en Ortega, de una familia campesina que vivía más que todo del pan coger. Sí, una niñez pues como la de la mayoría de colombianos, en el campo, que para muchos ha sido una experiencia muy afortunada. En el caso mío, porque era una época en que en el campo podía uno sobrevivir sin tener que ir al pueblo incluso, porque allá lo había todo, ¿no? Allá podíamos fácilmente tener una parcela para el maíz, otra para la yuca, otra para el plátano. Y además el río nos surtía del pescado suficiente para resolver lo de la comida, de tal manera que no se acumulaba plata, pero se tenía la comida. Además porque teníamos también la fortuna de vivir muy cerca a una quebrada que era rica en oro, en aluvión, y mucha gente vivía de las pepitas que sacaba por el sistema de parequeo que llaman, y con eso sobrevivía. De tal manera que la experiencia del campo fue una experiencia feliz hasta cuando la violencia partidista que ordenaron los jefes políticos desde Bogotá, que puso a matarse a los colombianos, pues nos sacó de allá de ese campo y nos tocó irnos para el pueblo. Pero en general fue una niñez con experiencias muy positivas, ¿no? Incluso con la experiencia del trabajo a muy temprana edad, porque pues se acostumbraba que todos metíamos la ficha para conseguir lo que había que conseguir. ¿11 hermanos? Sí, 11 hermanos, 2 de ellos, una niña y un niño, murieron a temprana edad. ¿El estudio primario, la secundaria? En Ortega, una parte de la primaria, no, toda la primaria, en las escuelas de Ortega, las escuelas urbanas, y la parte de la secundaria en el Colegio Nicolás Ramírez y parte en el Seminario Conciliar de Espinal, donde terminé el bachillerato, que también fue una experiencia muy positiva en la medida en que estudiábamos, es decir, nuestra principal dedicación era el estudio, los libros, la música y el deporte. De manera que fue una experiencia muy positiva en ese sentido. Nosotros estudiábamos de 6 de la mañana a 9 de la noche y jugábamos partido de fútbol completo a las 12 del día en Espinal. Imagínese usted el clima, pero posiblemente eso nos fortaleció de tal manera que hoy podemos contar. No estamos jugando, no puedo decir que estoy jugando fútbol, pero sí tener una relativa vitalidad o salud como para estar en otro tipo de actividades también muy importantes. ¿Sirvieron esas largas jornadas de 6 de la mañana a 9 de la noche como para formar una disciplina en el estudio, dedicarse mucho a los libros? Sí, muchísimo, porque nosotros algunos estudiantes teníamos una competencia y era, claro que es algo que no se le recomienda a nadie, era quién leía más, pues.
yo me propuse leerme una enciclopedia, me parece que era la del Tesoro del Saber, y yo llegué por ahí, de los 14 tomos, llegué por ahí al 8º tomo. Pero es obvio que eso no es lo que debía hacer. Si uno lee por razones muy concretas, en busca de información muy concreta, o por placer, ¿no? También. Pero de todas maneras la experiencia positiva es que uno adquiere el amor por los libros, el amor por la lectura, porque el antecedente de eso es la curiosidad, ¿no? Que en algún momento de la vida se despierta en todo niño. Y decía algún científico que a él le había ocurrido lo mismo, pero por fortuna la escuela no logró, a pesar de que él tuvo que interrumpir sus estudios de niño para ir a la escuela, pero la escuela no mató su curiosidad, por fortuna. Y hablo de Rodolfo Ginás, científico colombiano, de lo más avanzado, y logró ser lo que hoy es. Obviamente nosotros estamos a años luz de haber podido alcanzar eso por situaciones incluso sociales completamente inmodificables para nuestra época, ¿no? Profesor, no siguió como seminarista, decidió retirarse y comenzar a trabajar. ¿En qué comenzó a trabajar en ese momento? Sí, es que yo hice hasta 4º en Espinal, y luego, pues cuando ya yo no quería seguir más allí porque quería una vida mucho más que pudiera desplegar más lo que en ese momento ambicionaba, y entonces me retiré, pero hice 5º de bachillerato en Ortega, pero entonces el rector del seminario me volvió a llamar porque yo hacía parte del equipo de fútbol y estaban en unos campeonatos departamentales donde pues le parecía que yo era un jugador importante como para que volviera a integrar el equipo con todas las condiciones que yo pusiera, ¿no? Pero lo importante era que volviera para reforzar el equipo de fútbol, que a la postre nos entrenaba el director técnico del Deportes Tolima, que era el que llamaban el zurdo Jamardo, exactamente, argentino entre otras cosas, pues. Entonces esa fue la razón para que volviera, pero definitivamente terminado el bachillerato ya me fui a pagar servicio y luego me empleé ahí, me llamaron para un puestico ahí en la alcaldía y duré 1 año, y posteriormente en una inundación que hubo en Ortega fue un secretario de Educación a mirar la cosa, enviado por el gobernador, y me preguntó que si no me gustaría trabajar de maestro, y le dije que sí. Y eso fue un viernes, y el lunes ya recibí el telegrama: nómbrase docente para el Colegio Pérez y Aldana de Purificación, año 1970. Del 70 lo tenemos acá como docente, aunque bueno, más adelante vamos a ver con ciertos periodos que ha estado en otros lugares, más adelante miraremos eso. El 70 llega aquí como educador, y al Pérez y Aldana luego se casa con una purificense, reina ella, ¿no, profe? Sí, yo llegué en el 70, creo que por ahí en el mismo 72 me enviaron a Dolores a hacer un reemplazo, luego volvieron a mandarme para el Pérez, que posteriormente se convirtió en colegio nacional, y ahí nos conocimos con la que hoy es mi esposa y que recientemente acaba de ser coronada reina de Purificación y del Sur del Tolima. Bueno, no tanto por lo de haber sido reina, sino que pues el hecho de coincidir en el mismo colegio hizo que hiciéramos amistad y posteriormente naciera el bichito del amor, y felizmente nos casamos, de cuya unión pues hay 2 hijos. ¿Y cuántos nietos? No, hasta ahora una nietecita nomás. Profesor, le tocó entonces, después de estar casado ya con hijos, comenzar a hacer sus estudios superiores.
como fueron la licenciatura en la Universidad del Tolima y en la Universidad Libre de Bogotá y el posgrado en la Universidad Autónoma en Edumática, que es la informática aplicada en la educación. Sí, por desgracia en las familias pobres, como las que abundan en nuestro país y en nuestros pueblos, uno no puede darse el lujo de decir, termina el bachillerato y me voy para la universidad. Muchos de mis compañeros fueron a la universidad, se graduaron. Yo en ese momento no pude, primero tuve que trabajar y luego ya dentro del magisterio existía la posibilidad de uno de hacer la licenciatura y de hecho la hice. Entonces primero hice el intento con la Universidad del Tolima en un plan extramuros, dentro del cual se graduaron muchos, pero yo tuve que interrumpir también esos estudios, entre otras cosas, debido a la actividad sindical, ¿no? Porque yo en el mismo año 70 en que empecé el magisterio, los compañeros ya me nombraron ese mismo año como delegado, como representante de ellos en el sindicato, en lo que hoy es Cimatol, ¿no? Entonces mi actividad sindical empezó en 1970, en el año en que empecé mi vida laboral prácticamente, y puedo decir que hoy, después de todo ese tiempo retirado de la actividad docente, no me he retirado de la actividad sindical, de la lucha sindical. Estando ya al cabo de algunos años, entonces pude finalmente hacer la licenciatura en la Universidad Libre de Bogotá. Me gradué y posteriormente, casi enseguida, hice la especialización con la Universidad Autónoma de Bogotá en lo que ya has mencionado, en Edumática, que es precisamente los recursos multimediales aplicados a la educación, que hoy por hoy pues es un instrumento infaltable en la docencia, pues, ¿sí? Bueno, en este momento hemos hecho el recorrido desde la niñez, pasando por los estudios, por su parte laboral en sus inicios en los años 70, algo del matrimonio, y llegamos hasta la etapa en que él termina pues sus estudios ya con especialización. Ustedes no se muevan, ya regresamos con muchos aspectos muy importantes, apenas estamos empezando, ya regresamos. El Liceo Infantil Tolimense, aprobado por Resolución 03218 del 6 de julio de 2011, ofrece a la niñez y juventud purificense educación, párvulos, prejardín, jardín, transición y básica primaria al 6º grado de bachillerato. Cómodas instalaciones, banda músico-marcial, énfasis en inglés y sistemas, excelente sala de sistemas, Liceo Infantil Tolimense, 9 años formando las semillas del futuro. Matrículas abiertas, carrera cuarta 658, Barrio El Puerto. Los esperamos. Sigue disfrutando de todo el entretenimiento de nuestra televisión local. Marca nuestra línea de información y ponte en contacto con todo lo que quieres ver. Eventos, farándula, deportes, música, noticias, humor, animados y mucha variedad. Puri TV, televisión al servicio de todos. Seguimos con el profesor Egidio Monroy, quien ya nos habló de su parte de la infancia, pero queremos de pronto tocar un poquito de fibras. Profesor, ¿usted en algún momento ha retornado a su infancia, al lugar que lo vio nacer? Sí, de vez en cuando, porque como queda relativamente cerca, de vez en cuando voy por diversos motivos, ya casi familiares no quedan allí, pero hay amigos que todavía de mi época, que todavía me toca buscarlos, porque ya las nuevas generaciones uno no reconoce a nadie. Pero sí he ido, el año pasado creo que hicimos toda la familia una especie de travesía, devolviendo los pasos al lugar donde nacimos algunos de nosotros, en la vereda de Cucuana. Cucuana. ¿Aún existe la casa? No, fuimos al sitio y no hay, escasamente hay una ceiba muy cerca, que había en esa época, muy cerca a lo que fue la casa. Hoy no hay nada ahí, ni los cimientos.
pero fuimos hasta el río y al sitio donde vivían los abuelos, pero de eso no quedó nada porque incluso de la quebrada absolutamente nada, porque ahí se implantó la petrolera, inicialmente la Texas Petroleum Company, que hace más de 60 años que llegó a Ortega. Cualquiera que conozca a Ortega se da cuenta que el hecho de haber tenido esa riqueza no ha significado absolutamente nada para la población. Es más, daño ambiental, es lo único. Hoy, en estos días, están organizando dándole legalidad a una organización de ortegunos que están buscando reivindicaciones, lo mismo que está ocurriendo en otras partes de Colombia y pues del mundo, ¿cierto? Es como una especie de un despertar después de 60 y pico de años, después de estar ahí explotándose el petróleo. Pero en ese regreso que hicimos, en esa travesía, encontramos desierto, porque ahí se puede constatar que donde están las explotaciones mineras, lo que queda es un daño ambiental grande cuando se hace en una forma como aún se hace hoy, pues sin tener en cuenta ese impacto ambiental. Entonces esa quebrada ya no existe. El río Cucuana, por el que usted cruza yendo para Ortega, ya hoy no es el río que en tiempos de temporada reunía a miles de personas, un balneario buenísimo. Hoy ya no existe, precisamente porque la explotación del petróleo, porque otros proyectos, creo que una represa que se está organizando mucho más arriba, ha convertido el río en un arroyo, pues, muy pequeñito. ¿Ese era, perdón, el profesor, el río que le proveía de tanto abundancia de pescado? De pescado de todas las clases. Yo conocí casi todos los peces de agua dulce allá, porque podíamos incluso desviar un poco un brazo del río y secarlo y sacar pescado de ahí, pues ya saltando en la arena. Era una cosa muy emocionante para nosotros de niños, ¿sí? Sacar el pescado y luego prepararlo y podíamos pescar un día y tener pescado para toda una semana. Hoy no se encuentra. Profesor, ¿siente nostalgia de esa infancia, de esos recursos que ya no están? Sí, claro, nostalgia y preocupación, porque eso es algo creciente en el país. Hoy sabemos de títulos mineros otorgados por ejemplo, a la Anglo Gold, la Ashanti, que es la que pretende explotar el oro en la colosa de Cajamarca. Hay títulos mineros de esa compañía extranjera por todo el Tolima. En todo el suroriente del Tolima hay títulos otorgados ya, donde pues en cualquier momento pueden empezar la explotación, y ya se sabe qué se puede esperar de esta explotación, ¿sí? Bueno, profesor, retomando ahorita de la parte suya en un capítulo que tiene muy importante como profesor y sindicalista. Sí, yo tuve la oportunidad, como decía antes, de vivir la experiencia sindical desde el año en que empecé a ejercer la docencia. Pues esa ha sido una inquietud mía también desde muy pequeño. Quizá le heredé eso un poco a mi papá. Mi papá encarnaba para mí cierta rebeldía también dentro de su pobreza y sus dificultades. Lo mismo mi madre, que aún vive. Entonces, desde ese momento hice dos cosas: estar en la lucha sindical, representar a los compañeros en la lucha, pero también acompañado de un afán por mejorar mi trabajo docente, de tal manera que siempre estuve en la tarea de hacer alguna innovación, y eso que había que hacerlo en esa época más que ahora con las uñas, ¿cierto? Porque los recursos escasean,
Eso ha sido siempre un problema, ¿no?, para hacer innovaciones por la falta de recursos, pero de todas maneras ese aprendizaje en una y otra parte ha sido muy valioso, ¿no? Yo hice prácticamente una carrera social y política dentro del sindicalismo a la par de la carrera docente, de tal manera que eso me ha permitido, después de 32 años de trabajo docente, puedo decir hoy, a estas alturas, que yo continúo en ese trabajo. Yo no dejo la lucha social, estoy en eso y no he dejado tampoco las inquietudes intelectuales que tienen que ver con proyectos que quiero consolidar y que hemos estado trabajando en eso precisamente. Profesor, en esa lucha sindical, logros que haya tenido usted, algo que mostrar, algo que fueron triunfos que se tuvo, colectivos, se asume que en el tiempo en que usted empezó a los profesores le pagaban hasta en los estancos, eran cuotas políticas. Sí, cuando yo empecé la docencia, es decir, no era tan duro como unos años antes, porque yo alcancé a saber que un poco antes a los docentes les pagaban en los estancos, cuando no alcanzaba la plata, les completaban con botellas de aguardiente, ¿no? Pero bueno, cuando yo ingresé, que los sueldos siempre muy bajitos, empecé y las cosas fueron mejorando. Y a partir de esa lucha sindical ya cada vez más organizada, que como usted sabe, posteriormente creamos a FECODE, que ha sido un sindicato con todos los altibajos históricos, pero de todas maneras un sindicato que encarnó no solamente la lucha por la defensa de la educación pública, sino que encarnó la lucha por las reivindicaciones sociales de todo Colombia. Y hoy aún continúa en eso. Entonces, esa lucha nos permitió conquistas como de la ley 115, que usted sabe que es la ley marco de la educación, que no existía. El maestro era de libre remoción y libre nombramiento y no había mayores exigencias, pero eso permitió la profesionalización de la actividad docente. Y fue una gran conquista porque también la autonomía escolar se consiguió, que hoy se está vulnerando nuevamente, por desgracia. Pero eso y el estatuto docente fueron dos conquistas que costó muchas manifestaciones, muchos gases, mucha piedra, incluso hasta muertos dentro de las filas del magisterio, pero que fue una lucha mancomunada con toda la comunidad educativa. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de la ley 115, creo, si no estoy mal, hubo un ministro, de los pocos ministros, no recuerdo el nombre, creo que un ministro de origen bayuno, que aceptó la negociación de la ley, y fue una ley donde intervino el magisterio y se lograron cosas, pues no todo lo que se quisiera, pero se lograron cosas importantes para mejorar la calidad de la educación. Hoy continúa la batalla porque hemos sufrido un retroceso con la implementación del modelo que llamamos neoliberal en Colombia y en el mundo, porque lo que ha hecho y ha despertado la conciencia de tanta gente en todo el mundo hoy por hoy es precisamente la aplicación de un modelo que sustrae toda la riqueza para un 1%, mientras que el 99% padecen desempleo, hambre, toda clase de necesidades, despojados de la satisfacción de las necesidades básicas, precisamente porque hay una ínfima minoría en todo el mundo que se chupa prácticamente toda la riqueza y el producto del trabajo de tanto ser humano, pues, en todo el mundo, y Colombia obviamente que no es la excepción. Profesor, para usted en lo personal también, pues, logró que eso es satisfactorio con otra cantidad de compañeros, como usted lo ha contado, unos triunfos para la educación, tanto para los docentes como para los estudiantes, pero también creo que se logró una beca para ir a estudiar a Francia. Sí, en el año
97 o 98, si no estoy mal, haciendo un curso de francés, porque en ese año se dictaba francés en los colegios y yo era el encargado de esa asignatura aquí en el colegio, en el Colegio Clemencia. Entonces, haciendo un curso me enteré de una asociación, ACOLPROF, que era una asociación colombiana de profesores de francés. Entonces pudimos conocerla y supimos de becas que anualmente otorgaba el gobierno francés, pues, para profesores de francés, para llevarlos a Francia y hacer un curso rápido de lengua y civilización francesa. Entonces yo tuve la oportunidad de participar en esa convocatoria, me gané la beca, pero resulta que por razones de oficina el cupo estaba copado ya antes, ese año. Luego iba para Toulouse, ya me habían dado la tarjeta para ir a este sitio ahí en Francia, pero me dijeron que tenía que esperar hasta el año siguiente. Esperé y efectivamente el año siguiente me otorgaron la beca para Vichy, que es otra ciudad francesa un poco al norte de París, ¿sí? Y bueno, esa experiencia positiva en la medida en que uno conoce otra cultura, ¿no? Pues afianza su conocimiento un poco en el idioma. Cuando volví de Francia, al año siguiente el Ministerio de Educación quitó el francés del pensum oficial. Y entonces, pero bueno, ahí quedó esa experiencia de todas maneras. Y yo las enumero en la medida en que han de servir algo, no solamente para mí, sino para alguna gente más, ¿cierto? Siempre con la idea de que algo que se haga tiene que tener repercusiones positivas en una comunidad o en el conjunto de una población. Profesor, ¿termina usted como pensionado, se pensiona estando en el Colegio Clemencia Caicedo y Vélez? ¿Por qué se retira? ¿Porque ya se pensiona o porque quiso dedicarse a otra actividad? No, porque no tanto por pensionarme, sino por otras razones, porque podíamos en esa época adquirir la pensión y seguir trabajando. Pero realmente hubo varios factores. Uno de ellos fue el hecho de que el ministerio hizo una reforma educativa que implantó la promoción automática en los colegios. Entonces, una experiencia viví yo en el Pérez cuando empecé, y era que los estudiantes no se les había contaminado con esas cosas y tenían inquietudes, es decir, una sed de saber que uno sabía que tenía que rebuscarse mucho para poder dar respuesta a tantas inquietudes. Yo siempre comento la anécdota que en un curso donde trabajamos muy bien con esos estudiantes, tocaban para el descanso y ellos no querían salir porque querían seguir la discusión. Es decir, no era la clase de alguien que imparte que da una información y los otros que se llenan de esa información, sino una actividad donde ellos se apropiaban de los temas, los exponían y discutíamos, y eso era muy alentador. Posteriormente vino la reforma educativa, implantaron la de la promoción automática casi en la educación media también, y entonces los muchachos aflojaron completamente. Eso acompañado de otras dificultades, la pobreza creciente. Eso bajó tanto el nivel de interés de los muchachos por el estudio. Esa sed anterior ya no existía, y entonces hacer clases era una cosa difícil, ¿no? Entonces yo ya había cumplido un periodo y se me presentaba la oportunidad de ir a la Universidad Tadeo Lozano a encargarme de una cátedra, y me fui, renuncié para irme hacia allá. Tuve esa experiencia ya un año en la universidad y luego regresé, fui a Ibagué, me buscaron para que sirviera de coordinador en un colegio con FENALCO en Ibagué. También estuve allí un año, volví, pero en más experiencia,
Luego alguien me propuso que me vinculara al Innovar, con el doctor Aldana sobre todo, y estuve también un año larguito en el Innovar, también una experiencia maravillosa, la del Innovar, de la cual no me he separado yo totalmente, porque he estado siempre en contacto, preocupado, porque el Innovar ha desarrollado cosas importantes a la población, que de pronto la gente no sabe mucho. Sabe lo del San Juan porque nació a partir de la actividad del Innovar, y de la que se apersonó mucho Héctor Galeano, pero no sabe mucho la gente que a través del Innovar se trajo pequeños científicos a Purificación, y hoy por hoy se está desarrollando Pequeños Científicos, que es un programa educativo ideado por un premio Nobel de Física, creo, y que es implantado en Francia por ley para todos los niveles de la educación. Aquí se está aplicando en el Tolima, Ibagué y Purificación nada más, se aplica Pequeños Científicos. Y eso me parece una innovación importantísima, que ojalá no decaiga, ojalá que continúa, y ya parece que se está implementando, empezó en primaria y se está implementando ya en el bachillerato. Lo mismo con un programa que dirige la Fundación de Gabriel Piedrahita en Cali, el programa Scratch, que es también algo que se trajo con ellos acá, lo trajo el doctor Aldana, se implementó, y hay algunos colegios y docentes que fueron capacitados para este tipo de recurso de web, que es valiosísimo también para el desarrollo intelectual de los niños y de cualquier persona. De manera que esas innovaciones ya son un hito importante en la historia del Innovar aquí en Purificación. Bueno, con estas etapas como profesor y sindicalista, en sus luchas, en sus logros, terminamos este otro capítulo, y no se muevan, ya regresamos con los dos capítulos finales, donde hablaremos de la parte multifacética del profesor, y también de la parte de sus proyectos que siguen en su vida, porque él aún no termina. Ya regresamos. Si te gusta la emoción, el deporte, la adrenalina, que no te pase esto. Entonces corre a cancelar los primeros 5 días de cada mes tu mensualidad en Litepuri. Evita cortes innecesarios y conecta tus sentidos con la mejor televisión del mundo. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Continuamos con el profesor Egidio Monroy. Este tercer capítulo se le vamos a dedicar a su lucha social y política. Bueno, eso, como decía antes, se desarrolló paralelamente con la actividad docente, pero fundamentalmente lo que hay que decir en esta parte es que gracias a que en la experiencia sindical conoce uno mucha gente, pues es sabido por todos que en la lucha sindical intervienen los partidos políticos, las organizaciones políticas de distinta índole, y en la cuestión sindical pues se mueven también sectores de derecha y lo que llamamos de izquierda. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer gente del movimiento político del hoy senador Jorge Enrique Robledo, entre otras cosas, nacido en el Tolima, y gracias a esa vinculación, pues más o menos he tenido una formación política acorde con estos principios que ha defendido durante décadas Jorge Enrique Robledo,
Y luego, pues después en la conformación de lo que hoy se llama el Polo Democrático Alternativo, compuesto por diferentes tendencias políticas, diferentes colores. Entonces ahí se presentan nuevas oportunidades de vinculación a distintas luchas de distintos sectores, como en el caso de inicialmente con los agricultores de esta zona, participar en jornadas importantes que fue la defensa del río Saldaña y del distrito de riego, con la participación de los docentes de esta parte del Tolima, estudiantes, los indígenas de Collaima y agricultores pequeños y medianos, aunque los grandes agricultores, los pocos grandes agricultores que hay en esta zona han sido reticentes. Ya hoy no tanto, porque saben que el TLC no va a distinguir al grande del pequeño en cosas como la agricultura aquí en Colombia, de tal manera que conscientes de que es defender lo nuestro. Participamos en eso, en todas las ocasiones en que hubo necesidad de ir al puente de Saldaña, y bueno, ahí se inició esta tarea, y posteriormente en las luchas sindicales del magisterio, aún en actividades en que participa el magisterio también estamos vinculados por sus reivindicaciones. Todos sabemos que esas reivindicaciones que se conquistaron han sido pisoteadas nuevamente. Los maestros se ven abocados ahora a jornadas de trabajo absolutamente inconvenientes, el recorte de sus prestaciones, etcétera, etcétera. De tal manera que hay muchos motivos para decir, en el magisterio, en el ejercicio de la docencia no puede terminar esta labor, que es un compromiso pues de toda la vida, ¿no es cierto? Lo mismo en el caso del sector, por ejemplo, de la salud, ¿no? Conscientes de que en cualquier momento cualquier familiar puede estar abocado a situaciones donde no es para nadie un secreto que la gente se muere en las puertas de los hospitales, se mueren en la ambulancia, en lo que llaman el paseo de la muerte. Bueno, hay tantas cosas, y que por más que ocurran estas cosas, ningún gobierno ha pensado en cambiar la ley 100. Es mantener la ley 100, porque la ley 100 es la que garantiza el negocio, tal vez el negocio más lucrativo que hay, que es el negocio de la muerte. Es decir, el negocio de la salud es el negocio de la muerte en este país. De tal manera que eso indigna, ¿cierto?, que para que uno se llenen de plata hay que dejar morir a tanto colombiano. Entonces eso indigna, y por eso hemos también participado en purificación, en defensa del hospital, pero siempre insistiendo que si esto, lo que se haga aquí, no repercute en el nivel nacional, pues no es muy eficaz. Pero de todas maneras, si hay alguna mejora en el hospital, algo tiene que ver con la participación que hemos tenido en la defensa de la salud de los purificenses. En otros sectores, como por ejemplo los vendedores de carne, los vendedores de leche, que también hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellos porque también están amenazados, y es simplemente el hecho de que esté amenazado el matadero de purificación, que estén amenazados los pequeños comerciantes de carne y de leche y de economía campesina, ¿es cierto? Es simplemente porque es una forma de adecuar el país y una región de estas para la vigencia del Tratado de Libre Comercio, no es otra cosa. Es decir, no es porque la gente se esté muriendo acá porque come carne contaminada por las condiciones del matadero, porque toma leche contaminada. Eso es mentira, ¿no? Se cierran y se hacen exigencias para que puedan cerrarlos y le entreguen el negocio de la carne, como ya ocurre por ejemplo en Saldaña, a no sabemos quién, pero debe ser un monopolio,
y no sabemos de dónde viene la carne, qué clase de carne es. Sí, lo mismo seguramente pasará en otros sectores amenazados también con el mismo acueducto. Yo creo que el hecho de que la alcaldía haya hecho el convenio en el plan departamental de aguas y que la alcaldía anterior y que el consejo haya dado autorización para que se pignoren unos recursos que vienen a purificación para agua potable, una cantidad de millones que ya desde el año pasado se están yendo para Ibagué, para que los maneje una empresa, Aguas del Tolima creo. Ya es el comienzo de la privatización del acueducto, porque ya lo está manejando un operador que en cierta forma es privado también. Entonces, yo estuve tratando de averiguar en dónde está escrito el convenio donde diga la empresa Aguas del Tolima se compromete a hacer qué cosas aquí en purificación con esos recursos que son de purificación. No dice en ninguna parte. Es decir, ellos pueden hacer lo que quieran, no pueden no hacer nada y no pasa nada porque no hay nada escrito. Sin embargo, aquí dejamos de recibir esos recursos. De tal manera que el reto para esta administración es que no se vaya a permitir por ningún motivo que terminen operando el acueducto de purificación una empresa privada. Ya sabemos la experiencia con las tarifas, ya sabemos en sitios donde cientos de usuarios han quedado desconectados del servicio porque no pueden pagar las tarifas, de tal manera que eso tiene que ver con las necesidades básicas de la gente. En eso hemos estado y seguimos estando porque esto no se acaba todavía. Cuando esto se acabe, cuando este modelo finalmente cambie, podamos transformarlo, entonces decimos, podemos dedicarnos a otras cosas, si hay vida para eso. De todas maneras, seguimos en la lucha. Profesor, su tendencia política es izquierda democrática, como de luchas sociales, como movimientos pacíficos. ¿Usted ha logrado o ha ostentado o ha procurado ser candidato a alguna posición política? Sí, en esa línea, ¿no? Porque pues quienes conocen esa historia sabrán que no hay absolutamente ningún proyecto personal ni ninguna necesidad que resolver a través de esta lucha social. Bueno, claro, necesidades tenemos, pero yo soy de los convencidos de que si no mejora la sociedad, yo no mejoro, ¿cierto? Si no hay reivindicaciones para todos, entonces no hay para mí tampoco. De tal manera que eso significa, por ejemplo, que en un momento dado en unas elecciones la organización política a la que pertenezco me diga hay necesidad de que usted se presente para que se pueda difundir el programa del partido, de la organización política en esa región, en ese punto del país, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Ahora, la experiencia que nos queda es que gobernar así, pues aisladamente, no tiene muchos frutos, ¿cierto? Porque esta cosa es grande, ¿cierto? Y no es mucho lo que se puede hacer. La aspiración de la organización política a la que yo pertenezco es lograr transformar, convertirse en una alternativa de poder para transformar este país y finalmente desarrollarlo para bien de todos y no de unos poquísimos como ocurre ahora aquí en Colombia. Profesor, hace un momento usted decía una palabra que le indignaba. Hay un movimiento mundial que comenzó en Europa, se ha replicado por Estados Unidos y en otras partes del mundo, de los indignados. ¿Qué cuenta usted de ellos? Sí, lo de indignados, es decir, no es una moda, no es una pose, diga, no, yo pertenezco a los indignados, no es porque realmente en cualquier parte del mundo, ante las cosas que están ocurriendo, la gente, digámoslo en nuestro lenguaje tolimense, la gente le da rabia, ¿sí? Yo recuerdo mucho que cuando reunimos a los expendedores de leche y pequeños ganaderos aquí en Purificación, fuimos a visitar en el campo a un señor que tiene como 5 vacas que ordeña, ¿cierto? Y le comentamos la cosa y el señor se descompuso,
diciendo cosas en contra del gobierno, ¿sí? Porque, es decir, estaba supremamente indignado porque le iban a acabar con lo que él tenía para sobrevivir y su familia. Entonces, no es una pose decir somos los indignados o estamos de acuerdo con los indignados, ¿no? Fíjense ustedes que esos movimientos tienen tres características muy importantes hoy por hoy. Una es que son indignados finalmente por razones poderosísimas, ¿sí? Porque cada vez hay menos empleo, porque cada vez hay menos pobreza, hay más pobreza porque cada vez hay más desigualdad. Entonces, cuando ellos salen con un cartel que dice somos el 99% y el 1% nos tiene así, pues tienen toda la razón. Y la otra característica es movimientos completamente pacíficos. Es decir, donde hay reacciones violentas es porque las fuerzas del supuesto orden, que son más bien las fuerzas del desorden, arremeten contra ellos, como ha ocurrido en Nueva York, por ejemplo, en España, y en Egipto es la mejor muestra. O sea, toda la gente, los millares de personas que han salido allá y que derrocaron a Mubarak, gente pacífica, son muchachos, y sin embargo, a pesar de hacer un movimiento tan pacífico como ese, han habido cientos de muertos por las fuerzas armadas del régimen, pues. Entonces, yo creo que eso está cobrando fuerza en el mundo. El caso de los estudiantes aquí en Colombia desde el año pasado, me parece que es simplemente un ejemplo de que esto produce contagio, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es tan cierto para los grupos humanos aquello de que el cerebro hace cosas tan prodigiosas que una sola neurona no puede hacer jamás. Lo mismo pasa en las comunidades humanas. Uno solo nada es, no puede hacer nada. En conjunto se desarrolla y se genera un poder que a veces es incalculable, no se puede calcular. Entonces yo insisto en purificación, vamos a crear red social aquí. Tejido social. Tejido social, para crear tejido social también, donde se despierte nuevamente la solidaridad innata que hay en el ser humano. Aquí se ha despertado el egoísmo porque también está presente en el ser humano, ¿cierto? Pero hemos cultivado el egoísmo. Es hora de cultivar esa otra parte nuestra también, que es la solidaridad, a través de la creación de tejido social. Esa idea también ha nacido en el Innovar. Eduardo Aldana, pues que sobran la caracterización, porque todo el mundo lo conoce, ha estado también un poco interesado en ese tema y estamos tratando de hacer algo en ese sentido. Por último de este capítulo, profesor, ¿usted se considera un ideólogo? Bueno, ideólogo es el que crea ideología, pues. Entonces, eso ya sería mucho. No, realmente, como ideólogo, no, yo he sido, ante todo, un trabajador que se ha comprometido con la causa de los trabajadores en Colombia, ¿cierto? Por eso, un día me ven en reunión con los arroceros porque me invitan. Un día me ven de pronto en una reunión del magisterio porque me invitan también, porque creo que todo afecta a todo. Entonces yo no digo, es que el maestro debe luchar únicamente, eso lo abandonamos desde hace muchos años. El maestro debe luchar, nos decían maestros de estómago, ¿sí? Porque lo único que luchábamos era por el salario, ¿sí? O luchaba, porque yo no recuerdo que haya alcanzado a estar en esa época, pero ese era el decir, ¿no? de alguna gente, y luego me doy cuenta que no, el maestro está luchando por la defensa, por ejemplo, de la educación pública, y en ella está incluida la educación superior que hoy están defendiendo docentes y estudiantes de todo el país, y que están es con la idea
Yo recuerdo mucho que el año pasado ellos hicieron una declaración en defensa de los trabajadores que tratan como esclavos las multinacionales en Campos Rubiales, por ejemplo, por parte de una multinacional, y los estudiantes estaban denunciando eso también. ¿Hoy qué quiere decir? Que el problema no es solamente ahí restringido a un sector, sino que la gente se compromete con causas justas, claro, y civilistas, se compromete, sale de su sector también para comprometerse con todo, porque esto es un problema de todos, ¿sí? Ustedes no se muevan, ya regresamos en la última parte, qué es el futuro del profesor, en qué va a seguir trabajando, en qué proyectos está trabajando y que además él es polifacético. Ya regresamos. Mejor calidad de imagen y sonido, alta definición y colores vivos. En la TDT podrás interactuar y el estado del tiempo consultar. A dispositivos móviles y portátiles llegará. Y en muchas partes la verás. TDT Televisión Digital. Los canales gratis se podrán transmitir. TDT Televisión Digital. Con la TDT te vas a divertir. El Instituto San José, con más de 50 años al servicio de la educación purificense, informa que durante el mes de enero de 2012 tiene abiertas las matrículas para los niveles de educación preescolar y básica primaria en horarios de 8 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Sembramos semillas de saber, sembrando semillas de amor para que Colombia sea cada vez mejor. El Instituto San José se encuentra ubicado en la carrera séptima número 734, frente al Templo Nuestra Señora del Carmen. Informes a los teléfonos 2282-685 y 316-856-4817. Instituto San José. Sigue disfrutando de todo el entretenimiento de nuestra televisión local. Marca nuestra línea de información y ponte en contacto con todo lo que quieres ver. Eventos, farándula, deportes, música, noticias, humor, animados y mucha variedad. Puri TV, televisión al servicio de todos. En este último capítulo de la vida del profesor Egidio Monroy, ya ha tocado alguito que es multifacético. Ya nos hemos dado cuenta a través de toda la entrevista. Pero ahorita nos va a hablar de algunos temas puntuales como el San Juan, cumpleaños de purificación, la cosmología y otros más. Sí, hay un aspecto, Abraham, que me parece importante, y es cuando termina uno la vida laboral, que se dice se pensiona o se jubila. Hay una estadística en Estados Unidos que dicen que después de ese periodo la persona entra en un periodo que según los estudios no pasan de 4 años, 4 o 5 años de vida. Es decir, el impacto del cambio es tal que no sé qué pasa, la gente se muere, digamos que prematuramente, ¿no? Porque yo lo que creo es que después de la vida, del periodo de la vida laboral, hay una cantidad de cosas acumuladas, de experiencias y de riqueza en cualquier ser humano, que debiera existir por parte incluso del Estado, de que esos pensionados que pueden aportar mucho a la sociedad, buscar la forma de que lo hagan, facilitarles la forma de que lo hagan, ya no de la misma manera. Yo no quisiera volver a un salón de clases, es decir, a repetir la historia por un buen tiempo. De pronto, si quisiera ir a una charla, a un conversatorio con los estudiantes, sí, me gustaría. Pero hay mucho que puede dar la gente, muchos docentes que terminan y no hay nada que hacer. Es decir, no es fácil ingeniarse qué hacer. Yo, porque traía esto, dije, yo aspiro, cuando trabajaba yo aspiro
a retirarme para poder hacer esto que no he podido hacer aquí siendo maestro. Fíjese cómo es la contradicción, ¿no? Yo quiero desarrollar un proyecto educativo, pero no me era posible siendo maestro. Ahora que no lo soy, por razón de tiempo y de acumulación de cosas, pienso que es factible. Yo inicié, cuando trabajaba en el Clemencia, inicié algunas actividades con el proyecto Cosmología del científico Rodolfo Ginás, y me vinculé a la Fundación Cosmología en momentos en que la Fundación hacía un convenio con la Universidad Autónoma para mirar la posibilidad de desarrollarlo en todo el país. Solamente antes de eso se logró que el Ministerio distribuyera por las escuelas de Colombia 40.000 baúles Jaibaná, que finalmente creo que nadie utilizó, ¿sí? En un proyecto buenísimo que pues es producto de los estudios de un científico de vanguardia en la cuestión educativa, ¿cierto? En la cuestión del cerebro. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo es que funciona el cerebro cuando se aprende? ¿Cierto? Que en eso hay cosas completamente sorprendentes que nos hacen pensar que en poco tiempo vamos a saber cuántos estímulos, medir cuántos estímulos son necesarios para que se produzca. Es decir, para que un aprendizaje pase de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo y se produzca un aprendizaje, ¿cierto? Hay diferentes metodologías, pero de todas maneras, esto es tan importante que los reyes de España le dijeron a Ginás, doctor Ginás, la plata que quiera, que usted crea que haya que invertir, pero llévenos ese proyecto a España. Y él dijo, no, porque es para mi país. Yo oí la conversación con la ministra que salió, Vélez la ministra de Educación, oí la conversación porque yo estuve en esa reunión en la Universidad Autónoma, en que él hablaba, el científico hablaba con ella acerca pues, del proyecto y de otros enfoques educativos, y me daba cuenta que no había interés, que había, según supe, me di cuenta después que había más interés de seguir los lineamientos que dictaba el Banco Mundial para la educación colombiana que lo que hacía este científico por la educación colombiana. Usted le pregunta a Ginás cómo ve la educación colombiana, él dice ni siquiera es mala, es malísima, porque estamos repitiendo. Bueno, hay casos en que eso ha cambiado en algunas partes, hay docentes trabajando en cosas completamente innovadoras, acordes con los avances científicos en esta materia, pero en términos generales la cosa se ve así. Ahí están los resultados de las pruebas PISA internacionales, ¿no? En qué lugar ocupamos. Y no es extraño. Es decir, no es extravagante comparar el puesto que le da la ONU a Colombia en desigualdad, tercer puesto después de Angola y Haití en desigualdad social, y los puestos que ocupan nuestros muchachos en las pruebas PISA. Entonces, eso tiene que ver con el desarrollo de un país, ¿cierto? ¿Cuántos científicos produce? ¿Cuántos ingenieros calificados, doctorados produce Colombia, las universidades colombianas? Esa es una forma de medir el desarrollo también. Entonces, nos falta mucho. Dice Abraham, le oí decir al científico Ginás algo muy importante: en Estados Unidos casi no hay nada que hacer porque ellos creen que ya lo hicieron todo, ¿sí? Y mentiras, claro. Y mentiras, tienen problemas también en educación, bueno, un poco más adelante, por aquello de la ciencia, ¿sí? Pero Colombia es un país donde está casi todo por hacer. En ese sentido hay riqueza, pues, ¿no es cierto? Porque hay muchísimo, demasiado que hacer. Es decir, querer hacer en un sitio como Purificación, en una transformación grande, pues es una locura, ¿no? Porque el país es un organismo y no se desarrolla una partecita y la otra no, se desarrolla todo o no. Pero claro, se puede avanzar de la periferia hacia el centro, se puede avanzar en cosas, en ejemplos. Yo pienso que el innovar es un ejemplo de un avance
que lo había hecho algún gobierno un poco con los seres, pero que la realidad de los seres no es lo que se quisiera, ¿cierto? Llevarle la educación superior a los más pobres y educación de calidad, no. Seguimos con la idea de que educación de calidad es para los ricos y una educación pobre para los pobres, de bajísima calidad. Lo mismo que en salud, eso se está repitiendo y sigue vigente hoy en cualquier parte del país. Profesor, por último, y antes del mensaje, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué del futuro de su vida con todo ese saber que ha acumulado a través de los años? ¿En qué proyectos está trabajando? ¿Qué nos va a dejar? Sí, yo estoy con la idea de acumular una experiencia. Estoy en la parte de la investigación donde se recopila, ¿no? Y se organiza una cantidad de material que tiene que ver con el proyecto Cosmología, así sea para la producción bibliográfica o para organizar un programa multimedia que permita resolver un problema. Y es que el conocimiento se multiplica cada año, crece cada año, ¿cierto? Y ningún ser humano es capaz de abarcar, su cerebro no alcanza para abarcar lo que se está produciendo. Entonces quedamos, por eso es que los niños hoy están bombardeados por mil cosas y la confusión es enorme, ¿cierto? La confusión es enorme. Entonces, es decir, la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que ha dejado atrás los cambios que deben producirse en el cerebro también, porque el cerebro obviamente evoluciona, pero realmente no ha evolucionado de acuerdo con eso. Entonces, Ginás ve eso, palpa eso en Colombia. Si hay que hacer un proyecto donde se organice una matriz intelectual que permita colgar allí los conocimientos más generales, de donde se desprende todo lo que hay, y un muchacho se enfrente al mundo con la capacidad de comprender todo lo que se va produciendo y lo que se produce, ¿cierto? En materia de conocimientos. Eso por un lado, y por otro lado tiene que ver con la actividad política. Yo tengo fe que Colombia no va a ser la excepción en la transformación que se está dando en el mundo, y que eso solamente no le corresponde a una persona, a un líder, eso es paja, le corresponde al conjunto de una población, al conjunto de una sociedad. Eso lo estamos viendo en cualquier parte del mundo. Eso es paja que el ideólogo y que el líder, no, simplemente hay personas que guían y que ofrecen cosas, pero son los que, el pueblo es en definitiva el que hace los cambios, que aquí no ha llegado ese turno todavía. La gente espera que alguien le diga qué hay que hacer, ¿cierto? Pero estamos también en esa tarea de organizar tejido social y red social de purificación para bien de todos, claro. Ese es otro proyecto y algo que tiene que ver con el innovar también desde el punto de vista educativo. Con Eduardo Aldana hemos conversado eso un poco. Entonces hay mucha actividad por hacer ahora que aparentemente tenemos más tiempo, ¿cierto? Con usted es posible hacer un trabajo periodístico también que está dentro de mis proyectos. Yo hago unos pinitos ahí de periodista en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, virtualmente, y bueno, para adquirir una capacidad que no tengo, pero que me gusta mucho, el periodismo, que usted también está ejerciendo y que más adelante podemos unir voluntades, porque yo sé que a través de esa actividad también se puede crear tejido social. Muy bien, profesor, por último, ese mensaje que a usted le gustaría a través de este programa dejarle a los purificenses, un llamado a las futuras generaciones, a esos estudiantes que vienen después, ese mensaje que usted quiere dejar en la conciencia de toda esta gente. Sí, yo pienso que de esto no se salva nadie, es decir, nadie está exento, así como pensamos que
que alguna gente cree que, por dar un ejemplo, lo del TLC va a afectar a unos y a otros no. Es un error pensar así porque esto es una arquitectura, un país, una región es una arquitectura donde usted le mueve los cimientos y se viene al piso todo, no una partecita. Entonces aquí se afectan productores, consumidores, ya lo están diciendo los expertos, FENAVI, FEDEGAN, etcétera, etcétera, las sociedades de agricultores. Bueno, entonces, así como hay cosas negativas que nos van a afectar, yo sé que de eso no se escapa nadie, pero de despertar tampoco se escapa nadie. Aquí hay un capital humano inexplorado y también inexplotado, ¿cierto? Que la gente tiene que convencerse que la edad que tenga no importa. El hecho es que jóvenes y viejos podemos comprometernos con esta causa de transformar el país, de transformar la conciencia además, ¿cierto? Y eso no se hace de la noche a la mañana, hay que empezar por algo, por cosas como esta que queremos proponer desde aquí. Entonces, ese es un mensaje que yo quisiera darle, y a los jóvenes que no estudian, que estudien, que esa es la mayor riqueza que puede adquirir un ser humano, finalmente en su vida. La otra riqueza es que uno estudia, sería muy triste uno morir habiendo estudiado solamente para resolver sus problemitas personales, no más. No, hay cosas, hay un llamado a cosas más grandes, que es toda una comunidad, toda una población, que podamos poner un granito de arena por los demás también, ¿cierto? En ese sentido, entonces, yo le digo a los que se pensionan, como yo soy jubilado ya, jubilado entre comillas, pues, que no se acaban, no se han acabado, que entonces hagamos algo, vinculémonos a algo, que eso también es salud, ¿cierto? Eso tiene que ver con la salud y motivos para aferrarse uno a la vida, para querer la vida, ¿cierto? Entonces, ese es el llamado a los estudiantes, que también hay necesidad de un despertar, hay necesidad de retomar una educación verdaderamente científica. Eso hace falta también en la educación colombiana, sobre todo en la educación primaria y secundaria, ¿no? Y en muchas universidades también es una carencia, una formación verdaderamente científica, que haya para vivir cualquier cosa, para resolver el problema, un pensamiento científico, ¿cierto? Eso no es cosa del otro mundo, es que estamos informados e inspirados por la ciencia, por los avances de la ciencia, que sabemos qué fue lo que hizo Galileo, qué fue lo que hizo Einstein, qué es lo que está haciendo el doctor Ginás en los estudios del cerebro para saber qué somos, ¿cierto? Entonces, eso es un reto que tiene que asumir todo ser humano. Hoy por hoy la ciencia se está popularizando en algunas partes del mundo, aquí no tanto, pero podemos lograr que eso se popularice también. ¿Para qué? Para bien de la gente, ¿cierto? Ese es el mensaje que yo le daría a los purificenses, y que seguimos en esto, en esta tarea que hemos mencionado a lo largo de esta, que no quisiera que llamara entrevista, porque sino una conversación. Eso queremos hacer también, que a partir de esto podamos hacer conversatorios, conversar con la gente de este y tantos temas que enriquecen la vida de cualquier ser humano. Muchas gracias, profesor. A ustedes por hacerme esta invitación, y a los televidentes que van a soportar esta hora de charla. Muchas gracias. Bueno, ustedes estén siempre con nosotros. Nuestro correo electrónico, migentedepuri@hotmail.com, para que a ese correo nos envíen las propuestas de los candidatos a quienes ustedes quieren ver en este programa. Ustedes recuerden, migentedepuri@hotmail.com. Hasta la próxima.